Hace solo 72 horas, esto era imposible. Hoy, es real. Mañana, será normal. Este es el ritmo al que avanza la inteligencia artificial en 2025. La velocidad es vertiginosa. Los cambios son sísmicos. Y los actores principales están redefiniendo las reglas del juego a una escala que pocas industrias han experimentado antes. Lo que estáis a punto de descubrir no es una simple noticia. Es el telón de fondo de una nueva era en la tecnología, donde la capacidad computacional se ha convertido en el recurso más codiciado y estratégico del planeta. En los últimos días, un movimiento monumental en el tablero de la inteligencia artificial ha captado la atención del mundo tecnológico, marcando un antes y un después en la forma en que las grandes empresas abordan la infraestructura que impulsa el futuro. OpenAI, la compañía pionera detrás de ChatGPT, ha rubricado un nuevo y multimillonario acuerdo con Amazon Web Services, AWS, por la asombrosa cifra de $38.000 millones. Este pacto, anunciado de forma relativamente discreta, pero con un impacto sísmico en el sector, no es un hecho aislado. Se enmarca dentro de una estrategia de multinube agresiva y crucial, que ve a OpenAI diversificando sus socios tecnológicos de manera radical. Estos ultraservers no solo albergan las GPUs de última generación, incluyendo las codiciadas GB200 y GB300 de NVIDIA, sino que están conectados mediante redes de baja latencia. Esto es crucial. Imagina que tienes cientos de miles de cerebros trabajando en un problema. Si la comunicación entre ellos es lenta o defectuosa, el trabajo conjunto se vuelve ineficiente. La red de baja latencia es como un sistema nervioso de altísima velocidad que permite a todas esas GPUs intercambiar datos y colaborar casi instantáneamente, lo que es vital para entrenar modelos gigantes que pueden tardar meses en completarse y que dependen de que cada unidad sepa lo que está haciendo la otra en cada momento. Esta interconexión es el verdadero pegamento, que permite que la potencia bruta de las GPUs se traduzca en una capacidad de procesamiento masiva y unificada. El proceso y funcionamiento de esta infraestructura es una sinfonía de hardware y software diseñado para escalar. Cuando OpenAI entrena un nuevo modelo, como la próxima versión de GPT, no lo hace en una única máquina. Lo distribuye entre decenas de miles, si no cientos de miles, de GPUs que trabajan en paralelo. La información se divide y se procesa simultáneamente, y los resultados parciales se comunican y se fusionan a través de esa red de baja latencia de la que hablábamos. Este proceso se repite billones de veces durante semanas o meses, hasta que el modelo ha aprendido lo suficiente. Esto es como enseñar a un ejército de estudiantes de forma simultánea, donde cada estudiante aprende una parte y luego comparten sus conocimientos con los demás para formar una comprensión colectiva. La diferencia con métodos anteriores es la escala y la eficiencia de esta paralelización, que permite abordar problemas que antes eran intratables. Por ejemplo, para ejecutar las cargas de trabajo masivas de inferencia de ChatGPT, es decir, cuando millones de usuarios le hacen preguntas a la vez, el sistema necesita una capacidad constante para procesar esas solicitudes en milisegundos. Esta infraestructura de AWS proporciona no solo las GPUs, sino también decenas de millones de CPUs, para manejar otras tareas de orquestación y datos, asegurando que cada pregunta que un usuario teclea en ChatGPT reciba una respuesta rápida y precisa. Las capacidades que esta inmensa infraestructura computacional desbloquea para OpenAI son verdaderamente transformadoras, permitiendo avances que hasta hace poco parecían sacados de la ciencia ficción. Primero, y quizás lo más obvio, es la capacidad de *** entrenar modelos de frontera, de próxima generación ***, como lo que podría ser GPT-5 o versiones aún más avanzadas. Esto significa que podemos esperar modelos de inteligencia artificial con una comprensión del lenguaje natural aún más profunda, capaces de razonar con mayor coherencia, generar contenido más creativo y preciso, e interactuar con los humanos de formas que hoy apenas empezamos a imaginar. Por ejemplo, un modelo así podría ser capaz de escribir una novela completa que compita con la de autores humanos, o diseñar sistemas complejos de ingeniería con una eficiencia sin precedentes. Antes, la limitación computacional ralentizaba estos avances, haciendo que el entrenamiento de modelos de tal escala fuera prohibitivo en tiempo y coste. Ahora, con esta infraestructura, los investigadores de OpenAI pueden experimentar con arquitecturas más grandes y complejas, abriendo caminos hacia una inteligencia artificial verdaderamente generalista. Segundo, está la *** ejecución de las cargas de trabajo de inferencia masivas, *** de productos como ChatGPT. Cuando millones de usuarios en todo el mundo interactúan con ChatGPT simultáneamente, cada consulta requiere una fracción de esa potencia de cálculo. Esta infraestructura asegura que ChatGPT pueda responder a estas demandas a escala global, manteniendo la velocidad y la calidad de la respuesta. Antes, un aumento repentino de usuarios podría colapsar el sistema o ralentizarlo significativamente. Ahora,
La capacidad está diseñada para absorber picos y mantener un servicio robusto. Tercero, esta capacidad facilita la investigación avanzada en áreas como la seguridad y la alineación de la IA ***. Al tener acceso a recursos masivos, los equipos pueden ejecutar simulaciones extensivas para identificar posibles fallos, sesgos o comportamientos inesperados en los modelos, un paso crucial para asegurar que la inteligencia artificial se desarrolle de forma responsable. La diferencia es abismal. De esperar semanas por un experimento obtener resultados en horas. Sin embargo, a pesar de esta increíble potencia, es crucial ser realistas sobre las limitaciones actuales. Esta infraestructura masiva no es una panacea. Y la inteligencia artificial aún tiene restricciones importantes. Primero, el coste astronómico de estos acuerdos computacionales, que se cuentan en cientos de miles de millones de dólares, significa que solo un puñado de empresas con bolsillos profundos puede permitírselo. Esto crea una barrera de entrada formidable para nuevas startups o investigadores independientes. Segundo, la cadena de suministro de hardware sigue siendo un cuello de botella. Aunque Core proporciona acceso a cientos de miles de GPUs, la capacidad total de este acuerdo no estará completamente desplegada hasta finales de 2026, con opciones de expansión hasta 2027. Esto nos recuerda que fabricar, entregar e instalar chips de última generación a esta escala es un proceso que lleva años, no meses, y está sujeto a interrupciones geopolíticas y económicas. Los propios creadores de estos sistemas advierten que la optimización y la eficiencia energética son desafíos persistentes, ya que la huella de carbono de estas granjas de servidores es inmensa. Lo que la IA aún no puede hacer es operar con sentido común humano generalizado, razonar de forma intuitiva o comprender las sutilezas de la emoción humana de la misma manera que nosotros. No puede aprender de forma tan eficiente con pocos ejemplos como los humanos. Y aún es propensa a alucinaciones, es decir, a generar información falsa pero plausible. En cuanto a la comparativa con la competencia, AWS está haciendo un claro intento con este acuerdo de solidificar su posición como líder en infraestructura de inteligencia artificial, mientras que Microsoft y Google han experimentado un crecimiento más rápido en ingresos de la nube recientemente, a menudo capturando nuevos clientes de inteligencia artificial con sus ofertas específicas como Azure AI y Google Vertex AI. AWS sigue siendo el mayor proveedor de la nube a nivel global. El acuerdo con OpenAI es una forma de asegurar una carga de trabajo de inteligencia artificial de primer orden, demostrando sus capacidades de inteligencia artificial a gran escala, que, según afirman, incluyen la ejecución de clústeres de más de 500.000 chips. Google, por su parte, ha invertido fuertemente en sus TPUs, ofreciendo una alternativa de hardware optimizada para sus propios modelos y para ciertos clientes. La batalla no es solo por el hardware, sino por la capacidad de orquestar, gestionar y mantener estas complejas infraestructuras a una escala que pocas empresas pueden igualar. AWS busca demostrar que su amplitud y disponibilidad inmediata, aunque relativa en el tiempo, son un diferenciador clave. El impacto y las consecuencias de esta fiebre del oro computacional se extienden mucho más allá de las cuentas bancarias de las empresas implicadas. Para la industria tecnológica, este movimiento solidifica la era de la inteligencia artificial de frontera como un dominio donde solo los gigantes con capital casi ilimitado pueden jugar a la vanguardia. Las pequeñas empresas de inteligencia artificial, por muy innovadoras que sean, se verán obligadas a operar en capas más altas de la pila tecnológica, construyendo sus soluciones sobre las plataformas gestionadas que ofrecen los hyperscalers. Esto podría llevar a una mayor consolidación del poder tecnológico en unas pocas manos. Además, esta competencia por los chips de Nvidia intensificará la carrera armamentística de la inteligencia artificial, forzando a los proveedores de la nube a invertir aún más en sus propias capacidades de hardware, ya sea desarrollando chips personalizados, como los Trainium e Inferentia de Amazon, o asegurando acuerdos de suministro a largo plazo con fabricantes como Nvidia. El equilibrio de poder en el sector podría inclinarse aún más hacia aquellos que controlan la infraestructura subyacente, convirtiendo a los proveedores de la nube en los verdaderos varones de la inteligencia artificial. El impacto en sectores específicos será igualmente profundo. En el ámbito empresarial, la conclusión es clara. El debate sobre construir o comprar la infraestructura de inteligencia artificial ha terminado para la gran mayoría. OpenAI está gastando cientos de miles de millones para construir sobre hardware alquilado. Pocas, si es que alguna, otras empresas pueden o deben seguir su ejemplo.
Esto empuja al resto del mercado firmemente hacia plataformas de inteligencia artificial gestionadas, como Amazon Bedrock, Google Vertex AI o IBM Watson Atlas. Estas plataformas permiten a las empresas aprovechar la potencia de los modelos de inteligencia artificial de última generación, sin tener que preocuparse por la complejidad, el coste y el riesgo de gestionar la infraestructura subyacente. Esto democratiza el acceso a la inteligencia artificial avanzada para las empresas, aunque de una forma controlada. En la investigación y el desarrollo, el acceso a estos clústeres masivos acelerará la experimentación y el descubrimiento, pero también podría centralizar el talento y los recursos de investigación en las pocas organizaciones que pueden permitírselo. Esto plantea preguntas sobre la diversidad de la investigación y la capacidad de los laboratorios más pequeños para competir. Para la creatividad, desde la música hasta el diseño y la escritura, estas capacidades computacionales permitirán herramientas de inteligencia artificial que generen contenido de una sofisticación antes inimaginable, aunque también generarán debates sobre la originalidad y el papel del creador humano. Desde una perspectiva social y ética, estas inversiones masivas en computación de inteligencia artificial plantean dilemas importantes. La concentración de una potencia de procesamiento tan inmensa en manos de unas pocas corporaciones puede llevar a preocupaciones sobre el control y la influencia sobre las futuras capacidades de la inteligencia artificial. ¿Quién tendrá acceso a la inteligencia artificial más potente? ¿Quién establecerá las reglas para su uso? Además, el impacto ambiental del entrenamiento y la operación de modelos de inteligencia artificial a esta escala es considerable. Estas granjas de servidores requieren cantidades ingentes de energía, lo que contribuye a las emisiones de carbono y al consumo de recursos naturales. La sostenibilidad se convierte en una preocupación ética y práctica. También surge el debate sobre la privacidad y la seguridad en un entorno multinube. Si los datos sensibles se distribuyen entre varios proveedores, ¿cómo se garantiza la coherencia en la protección de datos y quién es responsable en caso de una brecha de seguridad? Finalmente, la regulación se vuelve indispensable. Los gobiernos de todo el mundo están luchando por entender y regular la inteligencia artificial. La escala de estas inversiones computacionales subraya la urgencia de establecer marcos éticos y legales que garanticen un desarrollo responsable de la inteligencia artificial, protegiendo a la sociedad de posibles riesgos sin frenar la innovación necesaria. La pregunta ya no es si la inteligencia artificial transformará el mundo, sino qué tipo de mundo construirán estas infraestructuras masivas, y si seremos capaces de gestionarlo de forma justa y equitativa. La comunidad de expertos ha reaccionado a estos movimientos estratégicos de OpenAI con una mezcla de reconocimiento y preocupación. Líderes del sector, como la investigadora Fei-Fei Lin de Stanford o el cofundador de DeepMind, Mustafa Suleyman, probablemente subrayarían que esta es una medida pragmática y necesaria en la carrera por la inteligencia artificial de frontera. Muchos analistas de mercado ven la diversificación como una jugada inteligente para mitigar el riesgo de concentración. Depender de un único proveedor para el cómputo que ejecuta un proceso de negocio central es cada vez más una apuesta peligrosa. Esta acción de OpenAI es un caso de libro para reducir ese riesgo. Sin embargo, también hay una creciente preocupación por la carrera armamentística de la inteligencia artificial. Investigadores independientes y éticos, como Gary Marcus, podrían señalar que esta consolidación de poder computacional en manos de unos pocos magnifica los riesgos potenciales de la inteligencia artificial, desde la desinformación a la toma de decisiones sesgadas, si no se prioriza la seguridad y la alineación. El telón de fondo de este anuncio es el reciente fin de su exclusiva relación de computación en la nube con Microsoft, un socio que, hasta hace muy poco, era el pilar fundamental de su infraestructura. La noticia, aunque no se ha gritado a los cuatro vientos con fanfarrias, ha sido un golpe en la mesa en el sector. Este acuerdo con AWS es la última pieza de un rompecabezas de inversión en infraestructuras que alcanza cifras que hacen temblar, sumando cientos de miles de millones de dólares en compromisos a largo plazo. Es un reflejo de una realidad indiscutible. La demanda de capacidad computacional para la inteligencia artificial ha superado todas las previsiones, y la forma en que se obtiene y se gestiona está experimentando una transformación sin precedentes. Este es un movimiento estratégico, que no solo redefine la relación de OpenAI con sus proveedores de la nube, sino que también establece un nuevo estándar para toda la industria, señalando que la era de la disponibilidad bajo demanda de recursos críticos ha terminado. Para cualquier empresa que esté planeando una implementación de inteligencia artificial a gran escala, esta noticia sirve como una advertencia clara y un plan de acción para el futuro más inmediato y el que está por venir. El consenso general es que estos acuerdos multimillonarios no son solo transacciones financieras, son declaraciones estratégicas que reconfiguran el paisaje competitivo y las prioridades de la industria. La comunidad de desarrolladores y el ecosistema de startups han reaccionado con una mezcla de asombro y pragmatismo. Por un lado, hay una excitación palpable ante la perspectiva
perspectiva de modelos de inteligencia artificial aún más potentes y accesibles a través de plataformas gestionadas. Los desarrolladores ven la promesa de herramientas más sofisticadas que pueden integrar en sus propias aplicaciones. Por otro lado, surge la pregunta de cómo las startups y los proyectos de código abierto podrán competir si no tienen acceso a recursos computacionales de esta magnitud. Algunos foros especializados han visto debates sobre la democratización de la inteligencia artificial, cuestionando si esta tendencia a la consolidación de cómputo no acabará sofocando la innovación independiente. Los early adopters y usuarios beta de las plataformas de inteligencia artificial gestionadas, como Amazon Bedrock, ya están experimentando los beneficios de una mayor estabilidad y capacidad, lo que alimenta la demanda de estas soluciones de infraestructura abstracta. Las preguntas frecuentes que surgen son cómo se garantiza la portabilidad de los modelos entre diferentes proveedores de la nube, y qué nivel de personalización se puede lograr, sin tener que gestionar el hardware subyacente. Mirando hacia el futuro más inmediato, en los próximos 6 meses, podemos esperar una intensificación de la competencia entre los proveedores de la nube, por asegurar cargas de trabajo de inteligencia artificial de alto perfil. Veremos más anuncios de acuerdos de suministro de chips y de nuevas infraestructuras personalizadas. OpenAI comenzará a cosechar los beneficios de las primeras fases de despliegue de su capacidad con AWS, lo que podría traducirse en mejoras incrementales en la velocidad y estabilidad de sus modelos actuales. Es probable que se lancen nuevos productos y servicios basados en esta capacidad ampliada, quizás permitiendo a ChatGPT manejar tipos de datos o tareas aún más complejas. Sin embargo, las barreras iniciales serán la logística y el tiempo de implementación de esta enorme infraestructura. A medio plazo, en los próximos 1 o 2 años, la tecnología de inteligencia artificial experimentará una evolución significativa. A medida que la capacidad de cómputo se estabilice, la atención se centrará en optimizar los modelos y en desarrollar nuevas arquitecturas más eficientes que puedan reducir la huella de carbono y el coste operativo. Es muy probable que veamos a otros competidores, desde Google con sus TPUs de próxima generación hasta otros proveedores de la nube, lanzando alternativas aún más potentes y adaptadas para atraer a los grandes clientes de inteligencia artificial. La plena implementación de la capacidad de AWS para OpenAI a finales de 2026 permitirá a la compañía empujar los límites de la inteligencia artificial de frontera de maneras que hoy solo podemos especular. También se espera una maduración de las aplicaciones de inteligencia artificial en todos los sectores, desde la medicina hasta la educación, impulsadas por la disponibilidad de modelos más capaces y accesibles a través de plataformas gestionadas. Finalmente, a largo plazo, en los próximos 3 a 5 años, esta línea de desarrollo apunta hacia una transformación radical de cómo entendemos y utilizamos la inteligencia artificial. Es posible que el acceso al cómputo de inteligencia artificial de alto nivel se convierta en una especie de utility altamente sofisticada, donde la diferencia no esté solo en tener el hardware, sino en cómo se gestiona, se orquesta y se innova sobre él. Esto podría abrir escenarios futuros plausibles, donde la inteligencia artificial no solo automatice tareas, sino que se convierta en una parte integral de la toma de decisiones estratégicas, la investigación científica y la creación cultural a una escala que antes era ciencia ficción. La idea de fábricas de inteligencia artificial que entrenan y despliegan modelos de forma continua podría convertirse en una realidad, impulsando una era de innovación sin precedentes que podría transformar radicalmente industrias enteras y nuestra vida cotidiana. Esto hace posible que conceptos que hoy son puramente especulativos, como la inteligencia artificial general, se acerquen un paso más a la realidad. Recapitulemos. OpenAI acaba de comprometer cientos de miles de millones de dólares en asegurar su suministro de cómputo, incluyendo un gigantesco acuerdo de 38.000 millones de dólares con AWS, marcando el fin de la exclusividad y el inicio de una estrategia multinube crucial. Esto significa que el acceso a las unidades de procesamiento gráfico, o GPUs, ya no es una comodidad, sino un recurso escaso que requiere un compromiso financiero masivo y a largo plazo, redefiniendo la carrera por la inteligencia artificial. En los próximos 1 o 2 años, veremos una intensificación de la competencia entre los proveedores de la nube, una maduración de las plataformas de inteligencia artificial gestionadas y la aparición de modelos aún más capaces. Y a largo plazo, esta inversión masiva sentará las bases para una transformación sin precedentes de la inteligencia artificial, haciendo posible lo que antes era inimaginable. Este no es un avance incremental, es un punto de inflexión que redefine el ámbito de la inteligencia artificial de frontera. La forma en que la innovación funcionará dentro de 3 a 5 años será radicalmente diferente a como la conocemos hoy. La pregunta ya no es si la inteligencia artificial transformará cada aspecto de nuestras vidas, sino qué papel jugaremos cada uno de nosotros en esa transformación. Publicamos análisis detallados sobre IA y tecnología 3 veces por semana.
Si este tipo de contenido te resulta valioso, suscríbete para recibir cada nuevo video en cuanto salga. La decisión de OpenAI de abrazar una estrategia multinube, y en particular de firmar este gigantesco acuerdo con AWS, no surge de la nada. Es el resultado de una confluencia de factores temporales y estratégicos que han estado gestándose durante meses. En el campo de la inteligencia artificial, especialmente en el ámbito de los modelos de lenguaje grandes, la sed de potencia de cálculo ha escalado exponencialmente. Cada nueva iteración, cada modelo más grande y más capaz, exige una infraestructura más vasta y sofisticada para su entrenamiento y, crucialmente, para su operación en tiempo real. La exclusividad inicial con Microsoft Azure fue fundamental para el nacimiento y la explosión de ChatGPT, proporcionando los recursos y el capital necesarios para alcanzar hitos que parecían imposibles. Sin embargo, a medida que OpenAI evolucionaba y la ambición de sus modelos crecía hasta la escala de los modelos de frontera, la necesidad de mitigar riesgos y asegurar un suministro ininterrumpido de chips de vanguardia se hizo patente. El timing es perfecto para una diversificación, justo cuando la demanda global de unidades de procesamiento gráfico, o GPUs, ha alcanzado un punto de ebullición, convirtiéndolas en un bien escaso y estratégico. Las reacciones iniciales en el mercado han sido de sorpresa por la magnitud de los compromisos financieros, pero también de reconocimiento de la sagacidad estratégica de OpenAI. Las expectativas previas de una dependencia continua de Microsoft han sido sustituidas por una nueva realidad de autonomía y resiliencia en la cadena de suministro de cómputo, dejando claro que nadie puede permitirse poner todos sus huevos en la misma cesta cuando el futuro de la inteligencia artificial está en juego. Las primeras implicaciones de este movimiento son inmediatas y profundamente significativas, resonando en cada rincón del ecosistema tecnológico. Primero, este acuerdo de OpenAI con AWS, que asciende a $38.000 millones, aunque es el más pequeño de los tres grandes acuerdos que han firmado, tras los $250.000 millones con Microsoft y los $300.000 millones con Oracle. Es una declaración clara de intenciones. Demuestra que el acceso a las unidades de procesamiento gráfico de alto rendimiento, las GPUs, ya no es una comodidad bajo demanda, sino un recurso escaso que requiere un compromiso de capital masivo y a largo plazo. Esto cambia inmediatamente la ecuación para cualquier empresa, grande o pequeña, que dependa o quiera depender de la inteligencia artificial a escala. Afecta directamente a los gigantes de la nube, forzándolos a competir no solo en precios o servicios, sino en la capacidad de asegurar y desplegar una infraestructura de cómputo de IA de primer nivel. Para las startups de inteligencia artificial, este panorama significa que el acceso a la potencia de cómputo se vuelve más caro y más difícil, empujándolas hacia modelos donde los hyperscalers, como AWS, Microsoft o Google, absorben el riesgo de la infraestructura. Esta diversificación no es solo una táctica, es una estrategia de supervivencia que cambia fundamentalmente cómo se planifica, se financia y se ejecuta el desarrollo de la inteligencia artificial a escala global. Para entender la verdadera magnitud de estos acuerdos y la actual escasez de recursos computacionales, necesitamos retroceder unos años y trazar una línea temporal relevante en la historia de la inteligencia artificial. A principios de la década de 2010, el campo de la IA, aunque prometedor, operaba con modelos que, comparados con los actuales, eran relativamente modestos en sus demandas de cómputo. Los investigadores exploraban redes neuronales y algoritmos de aprendizaje automático, pero la escala de datos y la complejidad de los modelos estaban limitadas por la capacidad de procesamiento disponible. Fue alrededor de 2012, con el hito de AlexNet en el desafío ImageNet, cuando el uso de GPUs para el entrenamiento de redes neuronales convolucionales demostró su inmenso potencial, marcando el inicio de una era. Sin embargo, la verdadera explosión de demanda comenzó a mediados de 2017, con el lanzamiento del transformador por parte de Google, una arquitectura que permitía una paralelización sin precedentes en el procesamiento del lenguaje. Esto abrió la puerta a modelos mucho más grandes, como los de la serie GPT de OpenAI. En 2018, OpenAI lanzó GPT-1, un modelo con 117 millones de parámetros. En 2019, GPT-2 ya tenía 1.500 millones de parámetros. Y la industria empezó a darse cuenta de la escala. El salto a GPT-3, en 2020, con 175.000 millones de parámetros, fue un punto de inflexión, demostrando que cuanto más grande y más diverso era el modelo, más capaz se volvía. Cada uno de estos hitos, cada aumento en la complejidad y el tamaño, ha estado directamente correlacionado con una demanda exponencial de potencia de cómputo, transformando lo que antes era una ventaja de investigación en una necesidad existencial y un cuello de botella estratégico. El coste de entrenamiento de estos modelos pasó de millones a decenas de millones, y ahora, a cientos de millones de dólares, o incluso miles de millones, para cada modelo de frontera. Este insaciable apetito por el cómputo ha desatado una verdadera carrera armamentística tecnológica entre los gigantes del sector. No solo OpenAI perseguía este objetivo.
Google, con su división DeepMind y sus propias unidades de procesamiento tensorial, las TPUs, ha estado a la vanguardia de la creación de hardware especializado para IA. Microsoft, con su inversión masiva en OpenAI y su propio ecosistema Azure, también ha estado construyendo y optimizando su infraestructura para IA. Amazon, por su parte, ha estado desarrollando sus propios chips como Trainium e Inferentia, buscando autonomía y eficiencia para sus servicios de inteligencia artificial y para ofrecer a sus clientes. Las diferencias entre los enfoques de estas empresas eran notables. Mientras algunos apostaban por hardware propietario y ecosistemas cerrados, otros, como Microsoft y ahora OpenAI, buscaban alianzas estratégicas para acceder a la tecnología más puntera, independientemente de quién la fabricara. La clave es que cada uno de estos actores entendió que el acceso a GPUs, particularmente a las de última generación de NVIDIA, era el factor determinante para liderar la próxima ola de innovación en inteligencia artificial. Esta es la razón por la que OpenAI, a pesar de su estrecha relación con Microsoft, ha sentido la necesidad de diversificar. No se trata solo de tener acceso, sino de asegurar ese acceso a escala masiva y con la resiliencia que solo un enfoque multiproveedor puede ofrecer. Los competidores estaban construyendo sus propios jardines amurallados de chips, pero OpenAI, con este movimiento, ha decidido jugar en todos los terrenos posibles para no depender de un único reino. Ahora bien, ¿cómo funciona realmente esta infraestructura que está devorando miles de millones? La tecnología base es la unidad de procesamiento gráfico, o GPU, que es la piedra angular de la inteligencia artificial moderna. A diferencia de las unidades centrales de procesamiento, o CPUs, que están diseñadas para ejecutar tareas secuenciales complejas de forma eficiente, las GPUs son expertas en realizar una gran cantidad de cálculos simples simultáneamente. Imagina que una CPU es como un gerente muy inteligente, que puede resolver problemas complicados uno por uno, mientras que una GPU es como un ejército de miles de trabajadores menos especializados, pero que pueden hacer muchísimas operaciones sencillas al mismo tiempo. Para el entrenamiento de modelos de inteligencia artificial, que implica multiplicar matrices gigantescas una y otra vez con billones de datos, esta capacidad de procesamiento paralelo es esencial. La innovación técnica clave de las GPUs modernas, como las que proporciona NVIDIA, reside en su arquitectura masivamente paralela, que ha sido optimizada para las cargas de trabajo de aprendizaje profundo. No es solo más información, es la capacidad de procesar esa información de forma radicalmente más rápida y eficiente, permitiendo a los modelos aprender de cantidades de datos que antes eran inabordables. La infraestructura que AWS está construyendo para OpenAI no son simples servidores genéricos. Estamos hablando de una arquitectura sofisticada y construida a propósito para las demandas extremas de la inteligencia artificial de frontera. Utiliza lo que se conoce como instancias EC2 Ultraservers, que son versiones de sus máquinas virtuales en la nube, diseñadas específicamente para ofrecer un rendimiento de cómputo y red excepcionalmente alto. Piensa en ello no como comprar un ordenador potente, sino como diseñar y construir una fábrica entera desde cero, optimizada para un único y complejísimo proceso de producción.